Lo tercero que debo explicarle con respecto al llamado de Moisés tiene que ver con la misión divina. Y usted lo puede observar en el versículo 10. De hecho, el texto dice, abro comillas: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques, para que liberes, para que rescates, para que redima, para que salves a mi pueblo de Egipto, los hijos de Israel. Dios está siendo claridoso, mi amada iglesia. Dios había tomado la decisión definitiva y radical de liberar al pueblo, a su pueblo Israel, de la esclavitud en Egipto. De hecho, si usted retrocede unos versículos, por ejemplo el 7, dice que Dios ya había visto la aflicción de su pueblo, que Dios había oído el clamor de ellos, que Dios había conocido sus angustias y por eso había descendido para librarlos y llevarlos a una mejor tierra donde fluía leche y miel, refiriéndose a Canaán, la tierra prometida. Y después que Dios vio la aflicción, que oyó el clamor, que conoció sus angustias, que está dispuesto a descender para rescatarlos, para sacarlos de Egipto, entonces Dios habla con Moisés y le dice en palabras nuestras: te necesito para que saques a mi pueblo, para que los salves de Egipto, porque yo los voy a llevar a una mejor tierra, tierra próspera, bendecida, fértil. Eso significa tierra que fluye leche y miel. Pero quiero detenerme en esta palabrita: he conocido sus angustias. Ya había dicho antes, he visto su aflicción. Para que usted y yo entendamos, mi amada iglesia, y me voy a dirigir a aquellos hermanos que están pasando por un momento difícil, que están en aflicción, que están en angustia. Entienda una cosa: Dios no se ha olvidado de usted. Él sabe lo que estamos padeciendo. El Dios a quien servimos, el Dios a quien adoramos, el Dios a quien alabamos, el Dios que predicamos, sabe lo que nos está pasando, sabe lo que nos está sucediendo, sabe el desierto por el cual estamos, sabe el proceso que nos ha tocado. Y Él no ignora nuestro sufrimiento. Dios no ignora nuestras aflicciones. Dios no ignora nuestras situaciones. Al contrario, se identifica con nuestro dolor. Aquí usted lo ve: he visto la aflicción de mi pueblo, conozco sus angustias. Esa palabra conozco, que viene de un término que es yadá, significa he percibido, reconozco, estoy familiarizado con lo que ustedes están sufriendo allá en Egipto. Significa conocer íntimamente. Así que, mi amado, motívese. Tenemos un Dios que no desconoce lo que nos sucede, sino que al contrario se identifica con nuestro sufrimiento. Y usted lo puede entender también en el caso de Juan capítulo 11, en el contexto de la muerte de Lázaro, cuando María lloraba a los pies del maestro, que todo lo que le dijo se lo dijo con lágrimas, y que Jesús veía a los judíos también llorar, pero dice que él se conmovió y se estremeció en espíritu. Y reitero, cuando Dios conoció las aflicciones y que Él desciende para librarlos, entonces le dice a Moisés: necesito que saques a mi pueblo de Egipto. Y es aquí cuando le encomienda la misión. Fue una misión específica. Dios está siendo claridoso con Moisés. Tan claro tenía Moisés la misión que Dios le había encomendado, que él dice en el versículo 11: ¿y quién soy yo para que saque, para que libere, para que rescate, para que salve al pueblo de la esclavitud en Egipto? Él había entendido perfectamente para qué Dios lo necesitaba, para qué Dios lo quería. Él entendió lo que Dios le había dicho, porque, mi amada iglesia, cuando Dios habla, Él nunca deja duda. Y Moisés sería el vaso, el instrumento que Dios usaría para la liberación
de su pueblo. Así que, mis amados hermanos, lo que quiero que entiendan esta parte. Por ejemplo, si yo a estas alturas de la vida, con más de 20 años de ministerio, llevando la palabra, predicando su evangelio, me venga a decir, Dios no me llamó para ser evangelista, estoy mal, mi hermano. Quien no tenga claro hasta ahora el llamado que Dios le hizo, lo veo mal. Porque Dios, cuando llama, nos los explica bien y nos los hace entender perfectamente. Aunque no era un llamado fácil, porque eso le implicaba a Moisés enfrentar al faraón. Y así lo hizo en varias ocasiones. Eso le implicó riesgo, su propia vida aún también. De hecho, mi amada iglesia, entendemos que los ministerios no son fáciles, menos el pastorado. Ese es el ministerio más difícil que pueda haber. Después encontramos en cuarto lugar la primera excusa que Moisés le presenta a Dios. Aquí mismo en Éxodo capítulo 3, versículo 11. ¿Qué fue lo primero que Moisés le dijo a Dios de las 5? Recuerde que fueron 5 excusas. Fueron 5 pretextos. Fueron 5 peros. Fueron 5 objeciones. Fueron 5 disculpas. La que Moisés le presentó a Dios. Y la primera la encontramos aquí en Éxodo 3, capítulo 11. Que fue que cuando Moisés le preguntó. Porque recuerde que Dios le dice, saca a mi pueblo de Egipto. Y entonces Moisés le pregunta, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esa pregunta, ¿quién soy yo? Yo quiero explicarla con otras preguntas. Por ejemplo, la primera. ¿Sería que Moisés se creía indigno e insuficiente? ¿Sería que Moisés estaba luchando con su identidad y consigo mismo? ¿Sería que Moisés tenía temor al faraón? ¿Sería que Moisés estaba reconociendo sus límites y la magnitud de la obra? ¿Sería que Moisés llegó a pensar, a dudar que un simple pastor no podía liberar al pueblo? ¿Llegó a pensar que Dios se había equivocado al llamarlo a él? ¿Era una humildad disfrazada? ¿Lo estaba viendo difícil e imposible en cuanto a la liberación del pueblo? ¿No se sentía calificado? ¿Sería que Moisés no se sentía preparado y capacitado? Lo cierto, mi amada iglesia, es que el hombre más preparado, el hombre más capacitado en la época era precisamente Moisés. Y Esteban, en Hechos capítulo 7, antes de ser apedreado, lo explicó clarito. En el versículo 22, cuando dijo, fue instruido, refiriéndose a Moisés, en toda sabiduría de los egipcios. Es decir, recibió una sólida instrucción, enseñanza, educación en todas las disciplinas de la ciencia egipcia. Y era poderoso en sus palabras, en sus hechos, en sus acciones. Mi amada iglesia, ¿quién más que Moisés, que conocía el país de Egipto? ¿Quién más que él, que conocía el liderazgo, sus costumbres, el idioma, la cultura, para liberar, para rescatar, para salvar al pueblo y sacarlos de la esclavitud en Egipto? Y súmele los 40 años que Moisés duró en el desierto pastoreando las ovejas, que fue la escuela de Dios para él. ¿No creen ustedes que aprendió mucho en esos 40 años pastoreando ovejas? Y aparte de eso, súmele también lo que Moisés debió aprender de su suegro Jetro. Recuerde que Jetro era sacerdote de Madián. Los madianitas eran descendientes de Abraham.
Recuerde que el pueblo madianita salió de un hijo de Abraham que tuvo conceptura después de la muerte de Sara, llamado precisamente Madián. Moisés debió aprenderle muchas cosas a su suegro Jetro. De hecho, Jetro era tan diplomático, tenía una inteligencia. Ustedes recuerdan cuando en el capítulo 18 del libro de Éxodo, cuando Moisés lo hacía todo él solito, juzgaba al pueblo él solo desde la mañana hasta por la tarde. Es decir, le enseñaba la ley al pueblo, le solucionaba los problemas y muchas cosas más que hacía con el pueblo como juez, juzgándolos a ellos, casi todo el día él solito. Moisés debió terminar cansado, extenuado, exhausto físicamente. Y eso que tenía líderes como Josué, como Hur, su mismo hermano Aarón, que Dios se lo colocó a él como su mano derecha. La boca de Moisés era Aarón, pero no, él ahí como que no delegaba más, como que no distribuía la función. Y yo siempre he dicho y lo digo con respeto, ministro o pastor, que todo lo hace solo es porque quiere. Y entonces Moisés no distribuía, no delegaba funciones, él mismo lo hacía, él solito. Y Jetro le dice, no está bien lo que haces, te vas a cansar y vas a fatigar al pueblo. Distribuye las tareas, escoge un equipo que trabaje contigo y dale los asuntos más secundarios, los más fáciles a ellos, y tú te quedas con los asuntos más difíciles. Bueno, gracias a Dios que Moisés escuchó el consejo de su suegro. Entonces reitero, muchas cosas debió aprenderle Moisés a su suegro Jetro. Entonces Moisés, mi amado, aunque él pensaba que él no era el hombre, el instrumento para liberar al pueblo, Dios sí. Y aunque Moisés no creía en él al principio, Dios sí creyó en él. Y era el hombre más preparado, el más indicado para cumplir esa misión de rescatar al pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿Cuál es la enseñanza en este punto? Ya no más excusas, mis amados hermanos. Ya no más peros, ya no más pretextos, ya no más objeciones ni disculpas a la hora de servirle al Señor. Alguien dijo que desde el día que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien, pero ante Dios, ¿quién va a quedar bien? Y si Dios pensó en ti, si Dios pensó en mí, es porque podemos cumplir con la misión, es porque podemos cumplir con el llamado. Y a quien Dios llama, Él capacita, Él prepara, Él mismo equipa para que le brinde un servicio a Él con eficacia y con excelencia.